El Señor les bendiga en esta mañana, mis hermanos y hermanas. Es un gozo estar aquí. De verdad deseábamos mucho conocerles a través de su pastora y a través de Yulisa. Hemos tenido luces, ¿verdad?, de quiénes son ustedes. Así es que los han representado muy bien, espectacularmente. Les traemos un saludo de toda la comunidad del seminario y principalmente en esta mañana le doy muchas gracias al Señor por estar aquí con ustedes. El Señor ya ha comenzado a ministrar desde que entré a mi vida. Me siento en casa. Gracias, muchas gracias. Me gustaría que leamos la palabra del Señor en Mateo 27, los versículos del 45 al 54. San Mateo, capítulo 27, versos del 45 al 54. La palabra del Señor es buena, la palabra del Señor es dulce, la palabra del Señor nos conmueve y nos convoca a encontrarnos en Jesús. Dice su palabra en esta mañana: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Semana Santa, nuestra Semana Mayor, para muchos de tradición cristiana, es un volver a estas narrativas y a estas historias. Es compartir la pasión de nuestro Señor Jesucristo en un día como hoy. ¿Qué es lo que hacemos en muchas de nuestras iglesias? Nos reunimos, compartimos las 7 palabras, ¿verdad? Padre, perdónalos. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, he ahí a tu hijo. ¿Por qué me has abandonado? Tengo sed. Consumado es. Y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Las 7 palabras del Señor que se recogen de todos los evangelios. Para nosotros y nosotras son palabras valiosas, son palabras importantes. Pero la tradición tiene 2 caras de frente a la vida. Nos sirve para revivir estos eventos, estas historias, para revivirlos cuando se tiene conciencia de lo que se hace y conciencia de lo que esto significa. Cuando eso se da así, entonces el poder de la memoria se da en medio nuestro. Pero también puede suceder que la tradición repetida una y otra vez sin conciencia, sin tener en nosotros esa certeza de lo que esto significa,
pierde su propósito de revivir las memorias. ¿Sí? Y se convierte en un ritual vacío. Y perdemos el poder de la historia. ¿Van conmigo? Les quiero contar una historia. En estos caminos que el Señor nos ha permitido, hemos compartido mucho con hermanos indígenas. Y hay una historia en especial que me llena mucho mi corazón y se las quiero compartir. Esta historia es una de las historias que contaba el viejo Antonio. El viejo Antonio se reunía con el subcomandante Marcos, uno de los comandantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y le contaba historias. Y una de estas historias hoy las quiero compartir. Dice el viejo Antonio: cuentan los más antiguos sabios que los más primeros dioses, los que nacieron el mundo, los nacieron a casi todas las cosas, pero no hicieron todas las cosas, sino que se les quedaron pendientes. Y no es por ser haraganes que se fueron sin terminar el mundo, sino porque sabían que a unos les toca empezar y a otros les toca terminar. No para hacerlos luego, sino para hacerlos cuando los hombres y las mujeres terminaran el mundo. Y ya se iban los dioses que nacieron en el mundo. Pero entonces se iban tarde, como apagándose, como entre las sombras, como que por ahí no estuvieran. Y el conejo, enojado con los dioses, porque no lo habían hecho grande, así como el tigre, ni como el león, ni como el lagarto, empezó a roer el morral. El morral es una bolsa que cargan los indígenas. Empezó a roer el morral porque quería hacerle un hueco bien grande para que por ahí se le perdieran los pendientes. Pero hizo mucho ruido y se levantaron los dioses y lo corrieron. Por eso el conejo corre tan rápido. De por sí corre como si tuvieran delito y rápido se esconden. El caso es que no lo alcanzaron y los dioses se fueron, pero no se dieron cuenta que el conejo sí logró hacerle un hueco al morral. Y en su camino los pendientes se fueron cayendo. Y nomás vino un viento y dale que sopla y dale que sopla. Y los pendientes se fueron para un lado y se fueron para el otro. Y como era ya de noche, pues nadie se dio cuenta. Pero cuando los dioses se dieron cuenta del barajuste, hicieron mucha bulla, se pusieron a llorar, se pusieron muy tristes. Y los hombres y las mujeres verdaderos escucharon el llanto de los dioses. Y fueron a preguntar, ¿qué pasó pues? ¿Por qué lloran? Y los dioses les cuentan todo lo que pasó con el dichoso conejo. Los hombres y las mujeres de maíz le dijeron, ya no lloren más, nosotros vamos a buscar los pendientes que perdieron, porque de por sí sabemos que hay cosas pendientes y que el mundo no estará cabal y completo hasta que todo esté hecho y bien acomodado. Y así los hombres y las mujeres empezaron a buscar los pendientes, pero de momento dicen, pero ¿cuál es el primer pendiente para poder encontrar los demás? Y vuelven a los dioses. Y los dioses se quedan pensando y les dicen, el primer pendiente es que cada quien se encuentre.
Y dice el viejo Antonio, nuestros más antiguos dicen que cuando nacemos, nacemos perdidos. Y que entonces conforme vamos creciendo nos vamos buscando. Y que vivir es buscarnos a nosotros mismos. Ya más calmados, los hombres y las mujeres verdaderos le dicen, pero entonces, ¿y qué más? Y le dicen los primeros dioses, todos los pendientes para nacer al mundo tienen que ver con este primero que les dijimos. Está bueno, dijeron los hombres y las mujeres. Y desde entonces buscan los pendientes. Y el viejo Antonio se sentó y el sub se le queda mirando. Y le pregunta, va pues, ¿y cómo se le hace para encontrarse uno mismo? Y el viejo Antonio le contestó, primero andarás todos los caminos de todos los pueblos de la tierra antes de encontrarte a ti mismo. Desde hace muchos años y de muchas maneras, la iglesia del Señor ha perdido la historia de la cruz. Y ustedes me dirán, pero Dori, eso no es verdad, porque todos los años lo celebramos. Todos los años nos reunimos. Todos los años, mira, hasta lloramos cuando vemos las películas. El problema es, hermanos y hermanas, que a veces hemos separado de la cruz de nuestro Señor Jesucristo la vida de Jesús. La muerte en la cruz aparece como una sola cosa a la par con la resurrección. Pero hemos perdido la continuidad de los hechos, de que esto se inicia en Nazaret. Esto se inicia en Belén. Esto se inicia cuando Dios se encarna en Jesucristo como el Emanuel, el Dios con nosotros, contigo y conmigo. Ahí empieza la historia de la cruz. La historia de la cruz se ha convertido en un requisito de la historia de la economía de la redención. El Padre exige la paga por los pecados y descarga en su Hijo su cólera y su ira por tus pecados y mis pecados. Perdimos el carácter histórico de la muerte de Jesús. Y que el pecado y el mal se encarnan en el sistema, en las personas que llevaron a Jesús a la cruz. El misterio de la cruz es una cosa entre Dios y Dios. ¿Ves? Como Dios se encarnó en Jesús, pues entre Dios y Dios. Hermano, la historia de la cruz es entre Dios y nosotros. La cruz pierde su capacidad de escándalo y de revulsión cuando la separamos de la vida total de Jesús. La muerte de Jesús fue el desenlace de su vida, de su misión, y su misión fue el anuncio del reino de Dios, el reino que llega, y Jesús mismo es el reino de Dios. Jesús ejerció su ministerio con dos grupos de personas. Estoy haciendo aquí algo bien, ¿verdad? Resumidito. Personas con muchos privilegios. Los ricos, fariseos, escribas, oficiales de la corte, burócratas y todo por ahí. Todos daban por supuesto que el buen gobierno de Dios estaba en el sistema y los estaba bendiciendo. Todos estos recibían bendición del Señor. Esa era su interpretación. A estas personas Jesús les mostró que tal existencia no era la realidad y que estaba distorsionada y era parcial. Y les invitó a abandonarla. Oiga, usted se ha sentado en uno de esos asientos reclinables. El otro día yo fui a Plaza Carolina y habían unos asientos que tú le metes un peso y te dan así como un, y te menean todo y te van haciendo, y te tiran toda la espalda. No, en serio. ¿Cuántos se han sentado en esos asientitos? Vale,
Vale. Oiga, y te aprietan las piernas, ¿verdad? Así. Y una cosa terrible. Pero qué rico se siente. Uno no quiere levantarse de ahí, ¿verdad que no? Y yo le decía, andaba con mi mamá y mi hermana, le voy a meter otro peso. Siga el masajito. Oiga, cuando estamos bien cómodos, cuán difícil se nos hace levantarnos y movernos de ese sitio para hacer lo que Dios quiere, para hacer la voluntad de Dios. Pues esto mismo les pasó a estos hermanos y hermanas. Ellos sentían que Dios los estaba bendiciendo y la palabra de Jesús les decía, abandona tu espacio de confort y de acomodo. Para estas personas no fueron buenas noticias. La palabra de Jesús fueron malas noticias, muy malas noticias. Y se les hizo bien difícil desligarse de un sistema que les favorecía. Pero estas malas noticias para uno eran buenas noticias para otros, ¿va? En especial aquellos que suspiraban por una vida mejor, oiga, y por sentarse en el asiento. Por los que querían tener la experiencia también de la comodidad. También Jesús llamó a los pobres y a las víctimas, pero también les llamó a no dejarse deshumanizar por el mismo sistema. Convertirse significó para unos salir del sistema y negarse a vivir de una manera que no les permitía encontrarse con el otro y la otra. Para otros, el mismo llamado de Jesús implicaba que respondieran a este sin dejarse perder la humanidad, el valor y lo hermoso que ellos eran delante del Señor. Por medio de su presencia y su palabra, Jesús inauguró un nuevo tiempo. Un tiempo que no estuvo fundado en la codicia, el control y la manipulación, sino en los dones libremente regalados. Ahora sí, esto es para todos y para todas. Y no hay un % escondido en las palabras chiquitas, ¿verdad?, de garantía ni del negocio. Era un encuentro con unos y otros. La muerte de Jesús en Nazaret no fue casualidad. La muerte de Jesús fue el resultado de una entrega de toda una vida. Y yo escuché en el inicio de este culto a su pastora diciendo lo mismo, que la cruz de Jesús es el final de una vida completa entregada a ser fiel al proyecto de Dios. La muerte de Jesús fue profundamente humana. Oiga, Jesús no quería morir. Jesús no quería morir. No está en el Getsemaní orando y le dice, Señor, pasa de mí esta copa. Mira, papito, tú sabes, esto va a estar fuerte. Aquí en el lenguaje nuestro, ¿verdad? Oye, esto me va a doler. ¿Tú no tendrás otro plan por ahí? Jesús no quería morir. Jesús no era masoquista. Apreciaba su vida profundamente, profundamente. Pero dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque Jesús fue fiel a la misión de Dios. Y esa fidelidad es la que Dios recompensó de maneras increíbles. La fidelidad de Jesús a la misión de Dios hasta la cruz también muestra el amor profundo de Dios por ti, por mí. Así es que la cruz de Jesús, hermanos y hermanas, no es como lo único, sino que la cruz de Jesús no podemos nosotros dejar de mirar a la persona que está en la cruz. No podemos dejar de mirar el por qué esa persona llegó a esa cruz. No podemos dejar de entender la lucha que Jesús tuvo por ser fiel a Dios. Porque al fin y a la postre, hermanos y hermanas, ahí es donde se encuentra el misterio
de la cruz. La cruz de Jesús, igual a la vida de Jesús. Es un Dios con nosotros, es un Dios para nosotros. Oiga, pero también es un Dios a merced de nosotros. Lo repito, en la cruz y en la vida de Jesús, Dios se nos muestra como un Dios con nosotros. Un Dios para nosotros, pero un Dios a merced de nosotros. Porque este Dios sufre cuando recibe nuestro rechazo. Porque este Dios se duele cuando tú y yo no podemos encontrarnos con el otro y la otra como personas valiosas delante del Señor. Es un Dios a merced de nosotros. Un Dios que se permitió ser humano. Oiga, hermano y hermana, sudó, las patitas le apestaban, porque andaba en chancleta, a pie, por los caminos polvorientos, posiblemente con callo. Y cuando encontraba algún río o algún espacio donde había un poquito de agua, ahí se metía a bañar. Oiga, porque cuando uno camina, uno suda. Le dio frío, le dio hambre. Jesús lloró por un amigo que amaba entrañablemente. Este Dios se hizo completamente humano. Y nuestro Dios es completamente divino. Y ese es el gran misterio, el escándalo de la cruz, que nosotros todavía no podemos entender. La cruz no es para entenderla, hermano y hermana, es para asumirla y para vivirla. Y se han escrito cientos y cientos y cientos de libros teológicos sobre el tema de la cruz. Y no terminarán los teólogos y las teólogas de hablar de la cruz de Jesucristo. Y pues esto está bien, que sigan publicando, que lo sigan subiendo a internet. Pero a ti y a mí lo que nos interesa es, en el hoy y en el ahora, que esa cruz de Jesucristo, tú y yo la vivamos de la mejor manera. Para eso, hermano y hermana, no se necesita tener doctorado. Para eso se necesita amar a Dios. Amar a Dios. Regresar a la cruz es recuperar el poder y la capacidad de actuar como Jesús aquí y ahora. Regresar o reencontrar esa fidelidad a la misión de Dios. La misión de un Dios vivo que tiene algo para ti y que es mejor lo que Dios te tiene que ofrecer. Dios te ofrece algo mejor. El lekil kushlehal, la vida plena, la vida abundante, la vida completa. Esa es la misión de Dios. Vida y vida en abundancia. El texto nos dice, y termino, que en la hora sexta hubo oscuridad. La oscuridad en griego, okotos, y en hebreo, hoshek, siempre se definen con experiencia. La falta de luz, noche de tormenta. El caos antivida. ¿Se acuerdan en Génesis 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desolada y vacía. Y la oscuridad, las tinieblas estaban sobre la tierra. Y eso, hermanos y hermanas, es la antivida. En un espacio así no hay vida posible. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre esas tinieblas. Y precisamente porque el Espíritu de Dios estaba presente, se separaron las aguas, se separó la tierra, hubo luz y oscuridad. Y la tierra pudo ser para que tú y yo
pudiéramos existir. La oscuridad es metáfora para la cautividad, para la pena, para el dolor. Al nivel cosmológico es el no ser. La oscuridad es el caos y la antivida. Y en ese momento de la cruz, el caos y la antivida quiso absorber la vida de Jesús. Pero vaya, Dios todo lo hace posible. Y la vida pudo sobre la oscuridad. Pero hermano y hermana, en este tiempo la iglesia del Señor enfrenta una oscuridad mayor. Aparte de nuestras oscuridades personales, la oscuridad de este sistema insiste en hacernos creer que Dios es para el más allá y el más acá, despreocúpate. Pero yo te digo en el nombre del Señor que esa oscuridad es una oscuridad que nos roba el poder de vivir la cruz de Cristo aquí y ahora. Y ese es uno de los poderes que como iglesia del Señor no podemos nosotros negarnos a vivir, ni podemos nosotros entregar. Hermano y hermana, la tentación más grande para la iglesia del Señor es olvidar que la cruz de Cristo es vida, es vida, es vida aquí y ahora. En esa cruz, hermano y hermana, la cruz no es el amor. La cruz no es fruto del amor. Es el lugar donde se muestra lo que puede hacer el amor. En la cruz se muestra lo que puede hacer el amor. En la cruz Jesús mostró lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo, y con este pueblo y con la humanidad. Por eso la cruz no existe sin la vida completa de Jesús. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Gloria al Señor. ¿Y cómo hacemos para encontrarnos? Le preguntó el sub al viejo Antonio. Hasta que el pueblo del Señor no asuma profundamente esta realidad, se va a seguir celebrando Viernes Santo. Se va a seguir celebrando a Jesús crucificado y resucitado. Pero seguirán muriendo indocumentados en el mar. Y seguirá el maltrato y el abuso de niños y niñas, de mujeres y ancianos, de hombres. Y seguirán suicidándose una persona cada 26 horas en Puerto Rico. Y seguirá el discrimen con los y las diferentes. Y seguirá el bullying. Y seguirá la corrupción. Y seguirá la dependencia política de este pueblo. Y seguirá la inmadurez emocional. Oiga, y habrá muchos moles de San Juan. Y seguirán. Y los visitaremos. Y haremos cuenta. A ver si puedo comprarme por lo menos lo que está en especial. Y seguirá el dolor. Y seguirá la muerte. Y seguirán los ataques terroristas. Y seguirán las luchas entre las religiones. Y seguirá la negación de la vida. Y seguiremos perdidos como personas porque no podemos encontrarnos. Porque todavía el pendiente sigue pendiente. La iglesia seguirá celebrando un Jesús crucificado y resucitado, sin vivir el evangelio de una vida que transforma. A mí me gustaría, hermano y hermana, que cerremos nuestros ojos y que hablemos con el Señor. Señor, en esta mañana, tú sabes que te damos gracias. Tú sabes que te damos gracias por esta muerte en la cruz,
Porque tú abrazaste, Señor, el odio, el rencor, tú abrazaste todo aquello que nos separaba de Dios. Y te damos gracias por eso. Señor, te damos gracias porque tú modelaste una vida, Señor, que realmente para nosotros es muy difícil, Señor, de hacerla tal cual. Pero mi Dios, como iglesia en este momento lo que queremos decirte es que, Señor, ayúdanos para que podamos en lo posible, poco a poco, caminar en tus pasos. Ayúdanos, Señor, para que poco a poco podamos, mi Dios, crecer a la estatura tuya. Tú como varón perfecto, completo, con un corazón tan grande. Señor, como iglesia reconocemos que todavía nos quedan muchos pendientes. Señor, nos quedan tantos pendientes. Pero en el nombre de Jesús, creemos y confiamos que tú nos vas a ayudar a encontrarnos y a encontrar a esos otros y otras que tú amas profundamente. Que tú nos vas a ayudar, Señor, a encontrarnos y a encontrar a aquellos que tú amas profundamente. Señor, somos tuyos y tuyas. Somos tuyos y tuyas. Heme aquí, en esta mañana, Señor, yo quiero cargar mi cruz. Yo te invito para que le digas al Señor si es verdad. Señor, heme aquí. Yo quiero caminar. Señor, cargo mi cruz no como sacrificio, sino como posibilidad de lo que, Señor, puedo encontrarme, porque mi compromiso es con la vida y contigo. Heme aquí, Señor, me comprometo contigo en este día. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vida, amor, esperanza, eternidad, salvación. Amigo, amigo, amigo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas.